Muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Reina García y el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que en lo personal me resulta muy interesante porque lleva al entendimiento de una parte esencial y quizás olvidada de la educación. Me refiero a la pedagogía de adultos. Antes de iniciar esta pequeña conferencia, quisiera hacer énfasis en dos conceptos básicos que nos serán necesarios para comprender la información que les daré a continuación. Les pido de favor tengan pluma y papel para hacer las anotaciones necesarias y de esta manera resolver sus dudas al final de la conferencia. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. El primer concepto que quiero tomar es la edad del adulto. ¿A partir de cuándo se considera que se es adulto? Bueno, pues en México se considera que es a partir de los 24 años y hasta los 44. Esto es la etapa donde inicia la edad productiva de todos los jóvenes adultos y para este tiempo debe estar completo su nivel superior según el sistema educativo. Sin embargo, debemos destacar que la educación no termina en este momento de su vida. No. Es decir, aun y cuando exista una formación profesional, ya sea a los 18, 20, 22, 30, 40 años, no significa que esta persona ya no pueda o no deba seguir aprendiendo. No, la persona adulta debe y puede seguir preparándose. Esto no es específico de las personas que recibieron una preparación profesional, no. Esto también implica al adulto que quizás no tuvo la oportunidad de recibir una alfabetización o estudio básico. Es decir, hablamos del adulto en general, no del adulto con una profesión o no. Todo adulto debe tener la capacidad y también el interés de seguir preparándose, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. Quizás puede ser en el aspecto profesional, una maestría, un doctorado, o quizás también puede ser en ocupaciones con una capacitación, un taller. Entonces, la cuestión es que el adulto debe seguir formando su pensamiento, debe seguir formando su aprendizaje crítico. Por otro lado, tenemos una pregunta que quizás todos nos estamos haciendo ahorita, o que quizás ya se resolvió con la conceptualización anterior. ¿Qué es la pedagogía de adultos? Bueno, pues la pedagogía de adultos es una área de la pedagogía o de la ciencia de la educación que se ocupa de conceptualizar e investigar la formación y el aprendizaje de los adultos. Quedando esto aclarado y sin más preámbulos, vamos al desarrollo de nuestro tema de interés, iniciando con lo siguiente. En esta pedagogía, la pedagogía de adultos es relativamente nueva. Tiene como consideración la autoeducación. De esta se encarga de la educación entre, para y por los adultos y la asume como un objeto de estudio de realización. Esta se desarrolló principalmente en Alemania, teniendo un auge pues, considerable y donde se hizo notorio su desarrollo. Tenemos un pequeño dato importante que les puedo brindar. Y es que se considera como el padre de la educación de adultos a Malcolm Knowles. Él nos decía que la andragogía era el arte y la ciencia de ayudar al adulto a aprender mejor. Él afirma que los adultos aprenden de manera diferente a los niños. Y en esta expresión yo creo que no solamente yo, sino también ustedes estarán de acuerdo en que es completamente verdadera, ya que esta pedagogía está prácticamente en el olvido por esta razón. Tenemos el pensamiento de que el ser humano aprende de la misma manera o de que el ser humano aprenderá de la misma forma durante todas las etapas de su vida, y esto no es así. Sin embargo, también dentro de esta concepción de que todos aprendemos igual, también hacemos notar que como sociedad dictamos que el ser humano únicamente aprende cuando es niño o adolescente y que una vez que es adulto ya aprendió lo necesario para desarrollarse en la vida. Sin embargo, esto no es así. Toda persona, tenga una profesión o tenga una ocupación, debe de estar en constante formación, y justamente a esto se refiere la pedagogía de adultos. Todos deben y todos pueden seguir recibiendo una educación aun y cuando estén en su etapa adulta. Por esta razón, los facilitadores del conocimiento deben utilizar los procesos diferentes que hay. Por lo tanto, se toman en cuenta los siguientes puntos. El 1 y 2 debe tomar en cuenta las fundamentaciones, que es la teoría, y también la evolución, o sea, la historia. Debe considerar las necesidades y los contenidos de enseñanza. De igual manera, debe de tomar en cuenta los procesos didácticos, las formas de aprendizaje, la metodología y sobre todo los sujetos deben de considerar los antecedentes biográficos, sociopsicológicos y socioculturales y sus patrones de apropiación, los grupos destinatarios, los grupos de objeto,
el estado jurídico institucional de la formación de adultos, las condiciones generales y tendencias evolutivas en las políticas, que justamente en base a estas es que se modifica la forma de la educación. En estos aspectos puede hacerse notar que el arte de enseñar a los adultos a aprender ha tenido reacciones a tendencias en ofertas de formación de adultos y en base a la competencia y al cliente. Es decir, que la educación que reciben los adultos va ligado al mundo vital, es decir, a su vida cotidiana. La necesidad que ellos tienen de aprender diversos oficios, ocupaciones o de especializarse, pues va en base a la exigencia social, a la exigencia política, a la exigencia tecnológica. Es básicamente a lo que hacen referencia estos puntos. Bueno, entonces tenemos que educar no solamente significa enseñar y formar un intelecto, sino que también requiere de formar en la vida práctica y en la cotidianidad. En este punto pues también se lleva a cabo en niños y adolescentes, pero en el adulto es de manera más drástica o de manera más radical. ¿Por qué? Pues porque el adulto ya se encuentra de forma independiente en una vida pues socialmente activa. Con la evolución de esta perspectiva de apropiación, es decir, que la pedagogía del adulto se base básicamente en sus conocimientos y en lo que puede o quizás necesita o desea aprender, pues la formación de adultos avanzó en los años 80 y 90 hacia su núcleo genuino, es decir, donde se encontraba más sólida. No comparte su conocimiento con ninguna otra disciplina científica. Esta indaga de la apropiación subjetiva de conocimientos, interpretaciones, experiencias en procesos de aprendizaje en las que los adultos, sobre la base de sus experiencias biográficas y vitales, tanto en la psicología del lapso vital como las nuevas teorías de la modernización, han proporcionado estímulos importantes, que es lo que ya les mencionaba. El adulto va a reaccionar al aprendizaje conforme a sus necesidades o deseos, por lo que podemos comprender que la educación debe basarse en la experiencia y ubicarse en situaciones reales. Estos deben de ser conscientes, es decir, los adultos, de las necesidades educativas que tienen y ser suficientemente maduros para seleccionar si buscan medios para educarse, en qué forma y a través de qué. Es decir, el adulto al estar en una formación académica, después quizás ya de una formación profesional, debe estar completamente consciente de cuáles son sus necesidades básicas. Estas necesidades van a ir desde una posición sentimental, desde una posición física, económica o quizás placentera. Es decir, si yo ya estudié psicología porque a mí me gusta, quizás me voy a especializar en educación porque yo tengo una necesidad económica de recibir un estímulo económico más grande al que ya recibo, de tener una especialización para poder subir de puesto, o quizás como madre de familia quiero especializarme en temas de educación, en temas de enseñanza, para poder apoyar a mis hijos. Es decir, de esto se trata la pedagogía de adultos, educarlos no solamente en la parte del intelecto, sino también en la parte práctica. En la educación de adultos, la teoría no es suficiente, sin embargo, sí es necesaria. Estas deben de ubicarse a que los aprendizajes informales y formales sean llevados en uno solo y que estos también estén dirigidos a la vida cotidiana, la profesión que se tenga y la praxis vital. Sin embargo, aun y cuando la teoría no es suficiente, como ya lo mencioné, sí es necesaria. Dentro de esta educación de adultos se contemplan 3 teorías básicas que creo que la mayoría conocemos. La teoría conductista, que ayuda a modificar la conducta del entorno conforme a las necesidades del adulto. La teoría cognitivista, que ayuda a que el adulto tenga noción cognitiva de los conocimientos que requiere y los asimile. Y la teoría constructivista, que es la que nos ayuda a construir conocimiento. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se aplica la teoría y cómo el adulto va a aprender mediante esta? Según Bailey, 1998, aprender es un primer lugar, pues es una práctica institucionalizada. También es una forma de vida. Por tanto, al combinar estas, se puede encontrar la formación en todo y con todo. En México existe un claro ejemplo de este tipo de educación, lo que nosotros llamamos el INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación de Adultos Mayores. Este es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981. Esta institución brinda alfabetización y seguimiento educativo básico para adolescentes y adultos jóvenes o mayores que desean concluir su estudio. En este programa se tiene el programa de MEVIT, que es una educación que no solamente le sirve para conformar un intelecto o conocimiento básico de las asignaturas que todos conocemos, sino que también le brinda formación para la vida y el trabajo. Entonces, esto nos demuestra que existen instituciones que están interesadas en que, aunque la persona adulta no tenga una formación
o no haya tenido una formación en el tiempo debido que lo indica el sistema educativo, sí pueda recibirlo en su etapa adulta, donde él pues ya es consciente de decidir si desea o no desea aprender. En este aspecto podemos considerar que el aprendizaje se puede definir como la apropiación, que forma competencias de conocimientos, capacidades y habilidades, y además pues se responde a una demanda social que da lugar a diversos aprendizajes. Entre ellos tenemos el aprendizaje organizacional, que es cuando los adultos intervienen como agentes en la sociedad y son participativos. El aprendizaje individual se desarrolla en forma autónoma con su entorno. El aprendizaje emocional es derivado de los conocimientos sensoriales previos, es decir, cuando el adulto ya se relaciona de forma emocional, sentimental con el aprendizaje y su medio. Quiero recalcar que la pedagogía de adultos nos dicta que no solo se aprende una vez en la vida, se aprende para toda la vida. Debemos encontrar que en la vida hay interés, pasión, placer por aprender, desde cómo hacer un pastel hasta cómo armar un robot. De esto se trata la educación de adultos. La andragogía nos habla de prepararnos y de educar al educando, porque siempre habrá más por entender y conocer. En la universidad esta apertura de espacios ha sido más notoria. Aquí la autoeducación es cada día más necesaria. Esta, sin embargo, debería estar amplia en modalidades que les permitan a los adultos poder formarse, aun y cuando tengan muchas ocupaciones. Entonces de esto se trata la educación de adultos, de seguir preparándonos aún y cuando se supone que hemos cubierto la educación obligatoria o necesaria. Esta educación debe darse en la autoeducación, lo que quiere decir que cada uno de nosotros será responsable de los aprendizajes que obtenga o desee obtener, y que estos no solamente son dados por una necesidad, también pueden generarse para cubrir un deseo o una meta, por lo que debes preguntarte, ¿tú has recibido alguna vez esta educación? Quizás la respuesta sea que sí, pues incluso la apertura de talleres o conferencias como esta son parte de esta pedagogía. Así pues, concluimos esta pequeña conferencia informativa que espero haya sido de tu agrado y te informará. Gracias.